Hag Sameach a todos. Voy a mencionar varios conceptos durante la plática de hoy que sí se trata de la vida del rey David, pero también de otras cosas relacionadas con la vida del rey David, con la lucha del rey David, con la personalidad del rey David. Hay algunos conceptos que pueden sonar un poquito complicados entre los que voy a mencionar. Si alguien tiene una duda, no duden en preguntar. Si es una duda que se puede aclarar brevemente, la aclaramos. Si no, dejamos un... El otro día. No, dejamos... No, el otro día. Dejamos un espacio de preguntas al final. ¿Ok? Con el permiso de ustedes y con todo respeto me voy a sentar. Que ya estoy, pero bueno. A ver. Sabemos que Hoshana Rabbah es esta noche... ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Sí. Sabemos que Hoshana Rabbah es esta noche en la que se entrega el veredicto de todo lo que fue juzgado. La fuente principal para la fiesta de Hoshana Rabbah es el Zohar, ¿sí? Es decir, en la Torah no se menciona la festividad de Hoshana Rabbah con ese nombre. En la Torah, Hoshana Rabbah es parte de la festividad de Sukkot. En el Zohar, en la Kabbalah, en la Torah, en la transmisión oral, sí se menciona Hoshana Rabbah y se menciona muchísimo de Hoshana Rabbah. ¿Ok? Esta idea, como ya seguramente habrán escuchado, como dijo Hamezra también, de que se da el veredicto final de todo lo que se decretó en Rosh Hashanah, se dictaminó y se selló se dictaminó en Kippur, se selló en Neilá, y ahora es cuando ya se echa a andar y procede. Bueno, vamos a empezar con que el Zohar Perdón, nada más déjame abrir la fuente para tener la mano. Ahí está. El Zohar en Perashat Emor dice lo siguiente. Durante la festividad de Sukkot, durante las 7 noches de la festividad de Sukkot, nos visitan 7 pastores. ¿Quiénes son los 7 pastores? Abraham, Isaac, Jacob, los 3 patriarcas. ¿Quién más? Moshe, Aarón. ¿Quién más? Yosef y David. ¿Por qué precisamente estos 7? ¿Por qué no viene Adam a Rishon? Estaría bien que venga Adam a Rishon a la Azúcar. ¿Por qué no viene Noah? ¿Por qué no viene Hanoch? ¿Por qué no viene Metushelah? ¿Por qué no viene Eliyahu Anabí? Estaría sabroso que venga Eliyahu Anabí a la Azúcar, ¿no? Si viene a todos los Brit y a todos estos, estaría muy padre que venga Eliyahu Anabí a la Azúcar. ¿Por qué específicamente estos 7? Bueno, ¿alguna vez han oído hablar de las Sefirot? ¿Sí o no? A ver, que levanten la mano los que sí han oído hablar de las Sefirot. ¿Y los que no? Ok. Hablemos de las Sefirot. Bueno, nos vamos a tener que poner un poquito místicos. De verdad no es tan complicado como pareciera o como suena, ¿sí? El Arizal, el famoso Arizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, que fue quien, digamos, revivió la Kabbalah y la puso al alcance de las masas y reformuló muchos conceptos y planteamientos cabalísticos, formula un concepto que se llama Etz HaChaim, ¿ok? Etz HaChaim se traduce como el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Pues resulta que el ser humano, con lo imperfecto y lo básico que es, no tenemos la capacidad de percibir a Dios, de percibir al Todopoderoso tal cual como Él es. ¿Por qué? Muy fácil, porque Él es infinito y nosotros somos limitados. Entonces, toda esta luz que emana Dios, que es la creación, que es el poder de existir, que es el sustento de todo el universo, se va de alguna forma degradando hasta que llega a nosotros en la tierra, ¿ok? Y pasa por estos conductos y se manifiesta en distintas formas o en distintas, podríamos llamarlas cualidades, ¿sí? Aunque de todas formas Hashem es infinito, se va manifestando en distintas cualidades. Ahora, por favor saquen todo su celular. Sí, ¿no? Pensaron que al revés, no guarden su celular. Saquen su celular y escriban en Google lo siguiente: 10 Sefirot. 1, 0, 10, Sefirot,
les van a salir prácticamente y váyanse a imágenes en Google. ¿Ok? Les va a salir una especie de diagrama en el que aparecen 10 esferas conectadas exactamente eso, exactamente así. Exactamente así. ¿Sí? ¿Quién puedo voltear la pantalla para que lo vean? Pero está muy chiquito. Exactamente así. Ok. Exactamente. Bueno, pues resulta que las 7 sefirot inferiores son Gesed y Geburah, Tiferet en el centro, Netzach y Yod a los costados, Yesod nuevamente en el centro y Malhut en la base. Vamos a explicar y de nuevo, sé que suena un poco complicado y suena muy, muy rayado, pero de verdad es muy sencillo. ¿Sí? Gesed ¿qué es Gesed? Bondad. ¿Quién es de los 7 Ushpizin el que representa el Gesed y la bondad? Abraham. Abraham era todo bondad. Por otro lado, paralelo a Gesed aparece Geburah. ¿Alguien sabe qué es Geburah? Geburah es fuerza, Geburah es el ser estricto, es rigidez. ¿Quién de los patriarcas representa la rigidez? Yitzhak, ¿sí? Y a medio camino entre Gesed y Geburah se encuentra Tiferet. Tiferet es precisamente el balance entre Gesed y Geburah. ¿Y quién representa Gesed y quién representa Tiferet? Jacob. Por otro lado tenemos paralelos Netzach y Od. Netzach es eternidad y victoria, que es representado por Moshe Rabbenu, y Od es esplendor, que es Aarón a Cohen. Yesod es fundamento y es la restricción del ser humano de los placeres mundanos. ¿Quién representa la restricción? Yosef. Y en la base, Malhut. Malhut, rey. ¿Quién es el rey del pueblo de Israel? El rey David. Y no solo eso, el Malhut representa el aterrizaje de toda esta luz divina en la tierra. Es por eso que, y de verdad, ya es la última parte compleja y mística, y ya voy a irme a conceptos más aterrizados. ¿Sí? Sí, no, casi no es complejo. ¿Verdad que casi no es complejo? Está muy sencillo, ¿ok? Bueno, si nos ponemos a ver este diagrama, corresponde también a un plano del cuerpo humano, ¿sí? En el que Keter es la parte superior que está por encima de la cabeza, Jochma y Binah son los dos hemisferios cerebrales, Gesed y Geburah son los dos brazos, Tiferet es el centro, es el torso, podría decirse el corazón, Netzach y Od son cada una de las manos, Netzach la derecha, Od la izquierda, Yesod es el Berit y Malhut son los pies. Porque Malhut es la última de las sefirot y es lo que aterriza sobre la tierra. Vamos a guardar esta idea de que Malhut representa los pies. Y ahora sí, vamos a David Amelech, ¿sí? ¿Qué tiene que ver el rey David con la desvelada Hoshana Rabbah? Hace unas horas estaba mandando una publicidad de Hoshana Rabbah y me marcó una persona con muy buena intención. Me dice, brother, tienes que mandar de regreso la publicidad, bórrala, te equivocaste. Digo, ¿por qué? Digo, ¿qué pasó? Sí, ya sé, no puse los nombres ni nada, ¿no? Pero no puse los nombres de los que íbamos a hablar. Le digo, pues ya, ¿no? Con la foto. Dice, no, te equivocaste gravísimo. Digo, ¿por? Me dice, vas a hablar de David Amelech. Y David Amelech no tiene nada que ver con Hoshana Rabbah. Te equivocaste de desvelada. ¿Cuál es la otra desvelada que tenemos en el año? Shavuot. ¿Alguien sabe qué tiene que ver Shavuot con David Amelech? Pues nada más y nada menos que David Amelech nació en Shavuot y falleció en Shavuot. Entonces me dijo, te equivocaste completamente. No sé cómo vas a tener que hacer malabares para conectar Hoshana Rabbah con David Amelech, pero no iba aquí. Entonces yo le dije, querido, vas a tener que venir a escuchar, sí, pero ¿alguien sabe qué día de Sukkot estamos comenzando el día de hoy? Sí. El 7º día de Sukkot. ¿Y quién es el Ushpizin de esta noche? David Amelech. De hecho, pero no le digan a nadie,
Uno de los motivos, y este motivo lo trae el libro Ta'amei HaMinhagim, en la página 356, no sé por qué lo sé, pero lo sé, ¿sí? El libro Ta'amei HaMinhagim trae en la página 356 que el motivo por el cual te desvelas toda la noche de Hoshana Rabbah es porque el Ushpizin de la noche de Hoshana Rabbah es el rey David, y él se desvelaba toda la noche haciendo alabanzas a Dios y estudiando Torah, y en honor a él es que vamos a hacer esto. ¿Me explico? Entonces, no solo no está relacionada, está completamente relacionado David Amelech con la desvelada de Hoshana Rabbah. Y ahorita vamos a ver por qué aún más, ¿sí? ¿Ustedes saben cuál es el apodo del rey David? Al rey David se lo conoce como el rey guerrero. ¿Alguien aquí ha leído los libros de Shmuel? El libro de Shemuel 1 y Shemuel 2. ¿Algún ávido lector del Tanaj? Bueno, lean el Tanaj, recomendadísimo. Tremendo libro, ¿sí? Pero, bueno, cuando nosotros leemos los Teilim y escuchamos las historias, tenemos esta imagen de David Amelech como una persona muy espiritual seguro, pero muy pacífica, muy tranquilo. Pues resulta que a David Amelech se lo conoce como el rey guerrero, ¿sí? Y si nos ponemos a leer el Tanaj, David Amelech era un guerrero. El que no era guerrero era Shelomo, su hijo. Shelomo era muy tranquilo, por eso se llamaba Shelomo. Shelomo es paz, Shalom, Shelomo. David libró más batallas y más guerras que ningún otro rey en la historia de todo Israel. Me atrevo a decir que David libró más batallas contra los Pelishtim que que todos los reyes de Israel y de Yehudá juntos libraron batallas. Sí, y como le puse de título a esta clase, el rey David entre la espada y la fe. ¿Qué pasa con el rey David? ¿Cuál es la personalidad del rey David? La verdadera personalidad, no la que nos imaginamos. Perdón. Pues resulta que David Amelech era un guerrero, pero también era pacífico. Era un hombre de acción, pero también era un hombre de rezo. Déjenme darles un ejemplo, ¿sí? Cuando el Aron HaKodesh, el arca, donde están las Lujot, fue secuestrada antes de que David fuera rey de Israel, el Mishkan fue destruido y asaltado por los filisteos, por los Pelishtim, y se robaron el arca. Y estuvo el arca desaparecido varios años. Eventualmente el arca termina regresando al dominio de Israel, y David dice que traigan el arca, voy a construir un recinto temporal para poner el arca. Y la primera vez que transportan el arca, está en un ambiente muy de fiesta, muy de jolgorio, y esto resulta inapropiado y termina muriendo gente. Entonces David dice, vamos a volverlo a hacer de nuevo. Y David lo empieza a hacer de nuevo y dice, nadie baile, nadie haga nada, nadie se mueva. Vamos a hacerlo de una forma muy ceremonial, con korbanot. Sin embargo, cuando ya el Aarón se está aproximando a Jerusalén, David Amelech, el rey de Israel, el hombre más reverenciado y más poderoso de todo el pueblo, se pone a bailar frente al Aarón. Y se pone a bailar de verdad, se pone a hacer piruetas y a pararse de manos. A tal punto que su mujer, o una de sus mujeres, Mijal, hija de Shaul, hija del rey Shaul, lo mira con desprecio. Le dice, amigo, eres el rey. No está como para que te pongas a hacer malabares y a pararte de mano y a hacer todos estos bailes frente a la multitud. No eres un bufón. Y David Amelech con total humildad le dice, ¿quién soy yo sino un bufón frente al Todopoderoso? Aquí vemos el lado humilde de David. Y sin embargo, David tiene episodios a lo largo de todo el Tanaj en los que su vida va dando vueltas para un lado y para el otro. Y déjenme citar algunos como ejemplos.
Cuando David vence a Goliat, David se viste de gloria. A pesar de que David fue humilde y le atribuye el triunfo a Hashem y todo, más adelante cuando el rey Shaul le pide cierta extremidad de ciertos enemigos como prueba de que lo apoya y de que quiere casarse con su hija, David le dice: sí, me pediste 100, te traje 200. Y por otro lado, David también comete el famoso error con Bathsheba. Y por otro lado, cuando David tiene que ser fuerte y tiene que demostrar ese orgullo, digamos, de ser rey, que es cuando Absalón, su hijo, lo persigue para derrocarlo y para quitarle el poder, ¿qué dice David? No quiero tener que enfrentarme con mi propio hijo, y huye. Y sin embargo, el día que David Amelech decide que va a construir un Bet HaMikdash, que termina no construyéndolo, hace una gran fiesta y hace... La personalidad del rey David es muy cambiante. David se mantiene en constante evolución. A veces actúa así y a veces actúa de otra forma. ¿Qué pasa con el rey David? ¿Es acaso el rey David un tzadik completo? ¿Es acaso el rey David algo cercano a un tzadik? Menos de un tzadik no puede ser. ¿Han escuchado alguna vez de un libro que se llama Tania? Los estoy exponiendo mucho en la noche de hoy. Tomen nota. Hay que leer Tanaj. Hay que investigar las 10 Sefirot. Hay que leer el Tania. ¿Ok? Ok, bueno. El Tania es el famoso Tania, Sefer Shel Benonim, escrito por Rabbi Shneur Zalman de Liadi hace alrededor de unos 300 años. Si no lo ubican, los voy a ayudar a ubicarlo. ¿Han escuchado de Chabad, Lubavitch? Bueno, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, autor del libro Tania, es el fundador del movimiento de Chabad. Él inventó toda esta onda, ¿sí? Y uno de los grandes pilares del Hasidut. Y vamos a entender un poquito la época en la que él vivía y de qué va. Imagínenselo en una época en la que hay pocos tzadikim, en la que ser tzadik es un derecho muy exclusivo, porque la mayoría de los judíos, por lo menos en Europa, en ciertas regiones de Europa, no tenía acceso al conocimiento. No solo no tenía acceso al conocimiento, no tenía acceso tampoco al comercio. Todos vivían en pequeñas aldeas, en pequeños shtetl, eventualmente guetos, ¿sí? Pero anteriormente shtetl, donde la gente era completamente ignorante, no solo del judaísmo, de todo. Y había unos cuantos tzadikim contados con la mano en algunos lugares. Y en otras regiones, por ejemplo en Vilna, había algunas yeshivot muy exclusivas, donde solo unos pocos tenían el mérito de estudiar Torah. Y sí, estudiaban Torah de altísimo calibre. Pero eran muy pocos, era un derecho muy exclusivo. De hecho, no se le enseñaba Torah a quien no probaba que era digno de. Para darles un ejemplo, ¿sí? Las grandes yeshivot de la historia, las primeras yeshivot, Volozhin, Slabodka, por lo menos en Halabi y en Sham no había yeshivot como tal en este concepto, pero las yeshivot de Volozhin, de Slabodka, de Baranovich, que suenan a grandísimas instituciones, y hoy en día hay cientos de yeshivot con cientos y cientos de alumnos, tal vez miles de alumnos, que son hijos de estas grandes yeshivot de Europa, tenían en su punto máximo 100 bajurim, 100 alumnos, ya incluido staff, 100, 70, 60. La mayoría de la gente era completamente ignorante. Ahora, ¿qué pasa? Imagínense lo siguiente. Viene Rosh Hashanah y todos sabemos que en Rosh Hashanah se abren 3 libros. Y en esos 3 libros, ¿qué se va a escribir? El libro de
No. En Rosh Hashanah se abren 3 libros. El libro de los tzadikim, el libro de los reshaim y el libro de los beinonim. Ahora imagínense la moral de estos miles, decenas de miles de judíos en Europa, cuando les dicen que hay 3 libros. El de los tzadikim, el de los reshaim y el de los beinonim. En el de los tzadikim seguro no iban a estar inscritos, ¿verdad? Y en el de los reshaim, pues tampoco, porque no es su culpa. ¿Qué les queda? El libro de los Benonim. ¿Alguien me puede decir que es un Benonim? Muy bonito. Entonces tenemos esta idea de que Tzadik es el que tiene puras acciones buenas en su balanza figurativa. Rasha es el que tiene puras acciones malas en su balanza figurativa. ¿Y Benoní quién es? El que ahí le va. Esto está padrísimo. Te voy a dar 3 opciones para tu judaísmo y para tu vida. Puede ser un gran Tzadik, puede ser un horroroso y hereje Rasha, o puede ser un ahí le va. Puede ser un pobre mediocre. ¿Qué esperanzas le dejas a la gente con esto? Yo no soy tzadik. No creo que haya mucha gente que pueda decir yo soy tzadik. Rasha tampoco. Entonces, eres un Benoní. Hasta el nombre suena casi despectivo, ¿no? Benoní. Benoní. Pues resulta que el ser Benoní es una cualidad muy importante, a tal punto que Rav Shneur Zalman de Liadi se avienta toda su obra del Tania explicando cuál es el valor de ser un Benoní y el por qué deberías de aspirar a ser un Benoní. Algún día, alguno de ustedes se paró en la mañana y dijo, gran día, quiero salir a la calle y ser un gran Benoní. ¿No? Pues debería. Fíjense bien por qué. ¿Ok? El Benoní no es el mediocre, es el individuo que lucha constantemente entre el bien y el mal. Y en la práctica termina dominando sus inclinaciones. No es un tzadik, pero tampoco se deja caer en el pecado. Dice Rav Shneur Zalman de Liadi en el Tania, no entiendo a aquellas personas que aspiran todo el tiempo a buscar ser tzadikim. Deberían de estar buscando ser Benonim, porque el Benoní es realmente la expresión máxima de la voluntad de Dios en lo que Él espera del ser humano. Y dice también el Tania, y aunque no lo diga el Tania, se los digo yo, y lo dice mucha gente antes de mí, no todos pueden ser tzadikim bajo la definición de lo que realmente es un tzadik. Un tzadik es aquella persona que anula completamente su mal instinto. Un tzadik, bajo esta definición, no es aquel que siente una tentación y se resiste. Es aquel que no tiene tentaciones. ¿Creen ustedes que hay muchos? Es más, ni siquiera voy a ponerlo en un contexto tan fatalista, en decir que hoy en día estamos hechos un caos y no hay tzadikim. Nunca en la historia del pueblo de Israel hubo más que un puñado de tzadikim a lo largo de cada generación. Todos deberían ser Benonim. Todos deberíamos estar aspirando a ser Benonim, a ser ese hombre que sí tiene impulso, que sí tiene instintos, que sí tiene ganas y deseos y de todas formas logra contenerse. Y a veces actúa de esta forma, y a veces actúa de esta forma, y a veces utiliza el Gesed, y a veces utiliza la Geburah, y a veces utiliza el Hod, y a veces utiliza el Netzach, y a veces a través de la humildad evita el pecado, y a veces a través del orgullo evita caer en el pecado. Ahora, el rey David es el ejemplo perfecto de lo que representa un Benoní. El rey David se topa en su vida con todo tipo de diferentes situaciones complejas. Y repito, por listar algunas. Número 1, el rechazo de sus hermanos y de su papá. No sé si conocen un poquito la historia de la vida del rey David, pero era un paria. Nadie lo quería. Los hermanos lo mandaban
Cuando te dicen que el rey David era pastor, todos se imaginan que David dijo, claro, sí, es que Moshe era pastor y Aarón era pastor y yo voy a ser un gran líder y también quiero ser pastor. No, era pastor porque los hermanos no lo querían tener cerca. Exactamente. Lo mandaban al campo a pastorear a los animales con la esperanza de que se lo coma un lobo. Que por cierto, si leen el Midrash, en alguna ocasión pasó y David peleó y mató al lobo. Pero bueno, la idea es que ¿cómo lidia David con este rechazo? De cierta forma. ¿Cómo lidia David con la sorpresa de que el profeta Shemuel lo unge por encima de todos sus hermanos y le dice, amigo, ya no eres un normalito, ya eres alguien especial? ¿Cómo lidia el rey David con toda esa victoria increíble que tiene frente a Goliat? ¿Cómo lidia el rey David con saber que Shaul, el rey de Israel, está celoso de él, pero al mismo tiempo lo quiere tener pegadito a él y no sabe si le va a dar un abrazo o si lo va a tratar de empalar con una lanza en la pared, tal cual está escrito en el Tanaj? David, si leemos el Teilim, es que es increíble. El otro de alguien que está por aquí me dijo, oye, ¿te has puesto a leer el Alel en español? ¿Alguien lo ha hecho? Cuarta tarea, caballeros. Leer Tanaj, investigar la Sefirot, leer un poquito de Tania y leer el Alel en español. ¿Sí? Es bonito. ¿Y saben qué parte está muy densa? Si se ponen a leer Minamechar, Karatia, Ana, Nibamer Javia, ¿sí? Y llegamos a esa parte de Sabuni, Gamsebabuni, Beshem Hashem, Kiamilam, y lo leemos en español, es un diálogo muy fuerte. ¿Sí? ¿Lo traducí? Sí. A ver, Minamechar. Tobla Hasot Bashem y Betoach Badam, Tobla Hasot Bashem y Betoach Bedim. Dice el rey David, es mejor confiar en Dios, refugiarse en Dios, que refugiarse en los humanos. Es mejor refugiarse en las manos de Dios que en las manos de los dadivosos y de los príncipes. Y de repente empieza, todos los pueblos me rodearon y en el nombre de Hashem los exterminaré. Como abejas me persiguieron y se pegaron a mí, pero en el nombre de Dios los extinguiré. Y se empieza a poner bastantito apasionado. Hasta tal punto que suena como un guión. Y si leemos el Teilim en español, vamos a ver que el rey David a veces está de un humor, a veces escribe desde otro humor completamente, a veces escribe de una perspectiva romántica, a veces escribe de una perspectiva de muchísima alegría, a veces escribe el famoso Shira Ma'alot, mi mamakim keratijash, desde las profundidades te llamé Dios, y no estaba en las profundidades de un pozo, estaba en las profundidades de él. Hay salmos del Teilim que David escribió en situaciones muy específicas. Como por ejemplo, hay un salmo en el que textual dice, Salmo de David cuando estaba huyendo de Absalom su hijo. Imagínense la situación en la que estaba David, en la que su propio hijo lo quiere matar. Y David no quiere tener que enfrentarse a su hijo porque sabe que no va a poder hacer nada. Y David sabe que su obligación como rey de Israel es matar a su propio hijo. Cuando a estas alturas David ya perdió 2 hijos. David es el Benoní. David es la Sefirá de Malhut. ¿Sí? David son las piernas de este hombre. Es la base de la Sefirot. Es la última, es la que aterriza. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando aterriza las mitzvot, la Torah, aterriza como un Benoní. Vive en una lucha constante. Sí, el ser humano que está un poquito más elevado, el tzadik, no vive esta lucha. Pero el Benoní vive en esta lucha constante. El Benoní no es alguien que ha ganado la guerra interna, sino alguien que continúa luchando. Y Malhut, la Sefirá de Malhut, es reinado, sí, pero no es un reinado que impone poder.
sino que recibe de todas las otras sefirot, se nutre tanto del Gesed como de la Geburah, se nutre tanto de la rigidez como de la bondad, se nutre de todo, de la Jochma y de la Binah y de todas estas perspectivas y facetas, y resuelve y aterriza, y a veces resuelve de una forma y a veces resuelve de otra. Ahora, Hoshana Rabbah, ahora sí. ¿Qué representa esta fiesta de Hoshana Rabbah? Creo que esto ya lo mencioné en alguna otra clase, pero lo voy a repetir porque es hermoso. Venimos ya de una sucesión de fiestas, ¿no? Que comienza en Elul, que continúa con... Sí, lo dije el otro día, ¿no, Morris? Sí, lo dije el otro día, sí. Yo lo voy a decir de nuevo. Que continúa con Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot y culmina con Hoshana Rabbah y Simchat Torah. ¿Dónde sucede Rosh Hashanah? ¿En qué parte del cuerpo es que sucede Hoshana Rabbah? Aquí, en la cabeza. Las mitzvot de Hoshana Rabbah, ¿cuáles son? De Rosh Hashanah, ¿cuáles son? La reflexión. ¿Se utiliza el cuerpo como tal para cumplir con la función de Rosh Hashanah? No, es completamente aquí y aquí. En Kippur, a pesar de que ya en la tefilá de Kippur hay algunas acciones físicas, como la de inclinarse completamente, como la de golpear el pecho, realmente ¿dónde sucede todo en Kippur? Aquí y aquí. Y de repente, terminando Kippur, en 4 días nada más, damos un salto gigantesco a Sukkot, donde nos piden que todo nuestro cuerpo se involucre absolutamente en una mitzvah, que es la de habitar en la Sukkah. ¿Sabían, por ejemplo, que para cumplir con la mitzvah de habitar en la Sukkah, tu cabeza y la mayoría de tu cuerpo tiene que estar dentro de la Sukkah? No existe, y los reto, por favor, abierto completamente, no existe ni una sola otra mitzvah de la Torah que se cumpla con todo el cuerpo. Sí, dice que sí. A ver. ¿Cómo? Bueno, sí, porque ni modo que dejes una pierna en Eretz Israel y te vayas a otro lugar. Pero la mitzvah de meterte a habitar en la Sukkah involucra todo tu cuerpo. A ver, ¿alguna otra? Ok. La mitzvah de Tevilá, sí, pero la mitzvah de Tevilá no es una mitzvah tasé. Me explico. La Torá prohíbe impurificarse. Y si llegaras a impurificarte, tienes la mitzvah de purificarte. Tefilá no se reza con todo el cuerpo. Con la boca. A veces hasta con la mente. La única mitzvah de la Torá que involucra absolutamente todas las partes del cuerpo es habitar en la Sukkah. Es la única que le puede hacer dormir, ¿no? Ah, caray. A ver. Yo también. Dila. Me gustó, sí. Y es... No sé si es la única. Sí, pues sí. Y es la única mitzvah que se puede cumplir estando dormido. Es de las pocas mitzvot que no están limitadas por el tiempo. ¿Cuánto tiempo puedo pasar en la Sukkah? ¿Cuánto es el mínimo de tiempo que tengo que estar en la Sukkah? ¿Necesito comer cierta cantidad para cumplir la mitzvah del azúcar? No, sí hay una mitzvah de comer un kazait de pan la primera noche del Hag, pero independientemente de eso, si quiero tomar un vaso de agua, lo puedo tomar en el azúcar. De hecho, la azúcar es el único ambiente y el único contexto en el que lo mundano se eleva completamente, en el que te digo, sí, te invito al Beta Knesset. Nada más te advierto, al Beta Knesset no se viene a platicar, se viene a rezar. ¿Quieres platicar? Ven a la Sukkah, Jojo. ¿Qué pasó?
No me vas a invitar a rezar en la azúcar. Sí, también puedes rezar en la azúcar. Oye, ¿y no me vas a invitar a hacer un vidui en la azúcar? No necesitas hacer vidui en la azúcar. Oye, ¿a reflexionar? Puedes reflexionar o puedes no reflexionar. Es más, quieres, te puedes quedar dormido en la azúcar. Y estás cumpliendo la mitzvah de la azúcar. Es una mitzvah completamente física. A diferencia de las mitzvot de Rosh Hashanah y Kippur, que son mitzvot completamente espirituales o llamémoslas mentales, a nivel conciencia. ¿Qué pasa con Hoshana Rabbah? Pues resulta que Hoshana Rabbah es la conclusión de todo esto. Y en la noche de Hoshana Rabbah, que es cuando se da el sello sobre lo que sucedió en Kippur, perdón, pero sigue siendo parte de la festividad de Sukkot, no de pura casualidad, Hoshana Rabbah es el día de David Amelech. Porque David Amelech precisamente representa esto. David Amelech representa la unión entre lo completamente espiritual y lo completamente material. David Amelech es el Benoní. David Amelech representa esta lucha de la que habla el Tania. David Amelech es la espada y David Amelech es la fe. David Amelech es un guerrero y también es un salmista. David Amelech, representado por, como ya hablamos, la sefirá de Malhut, son los pies en esta estructura. David Amelech es el que recibe de todas las otras sefirot y de todas las otras cualidades y es el que aterriza en la tierra. Malhut es reinado, es gobierno. ¿Cómo gobiernas? ¿Cómo gobiernas una situación? A través de precisamente la lucha. ¿Quieres ser un rey? ¿Qué tal si imitas al mejor rey que tuvo, en mi opinión, el pueblo de Israel? Al rey David. Y el rey David era... ¿Cómo era? ¿El rey David cómo era? No te lo puedo decir. El rey David era completamente cambiante. El rey David luchaba distintas luchas físicas y mentales y espirituales contra sí mismo, contra sus propios hijos, contra sus instintos y contra sus enemigos físicos. En resumen, la noche de Hoshana Rabbah representa la síntesis de el cuerpo y alma, que aparentemente son antítesis, que aparentemente es cuerpo y alma, y Hoshana Rabbah representa esta unión, representa la unión entre lo físico y material, representa la culminación de las batallas del ser humano que nunca terminan. Sí, vamos a cambiar un poquito la mentalidad y dejar de pensar que nuestras batallas físicas, mentales, materiales, espirituales, algún día van a terminar. Sí, ¿saben cuándo van a terminar? Cuando venga el hijo de David, cuando venga el Mashiach, ahí, ¿ok? Las batallas del ser humano van a tener que ser libradas todos los días, durante toda una vida. Y la única forma de resolver es a través de luchar. Y en ocasiones vas a resolver así, y en ocasiones vas a resolver de otra forma. A menos que, como dice el Tania, logres acceder al nivel del tzadik, que solo unos pocos privilegiados logran, y ahí sí no vas a tener que resolver nada. ¿Por qué? Pues porque el tzadik, como dijimos, es aquel que ya sometió completamente a su instinto y a su impulso. Pero aprovechemos entonces esta noche de Hoshana Rabbah para realmente grabarnos esto, para realmente apreciar la grandeza de lo que es ser Benoní, apreciar la grandeza que tenemos dentro de nosotros y la capacidad que tenemos de librar batallas todos los días. Fíjense qué curioso que cuál es el protagonista de la noche de Hoshana Rabbah. Además de David Amelech, ya hablé demasiado de David, ¿sí? ¿Cuál de los 4 minim, Lula, Betro, Gadás y Arabá, es el protagonista de la noche de Hoshana Rabbah? Arabás, ¿no? Pónganse de acuerdo. Arabás.
El Arabat lo podemos estar en el... A ver, caballeros, yo sé que me estoy adelantando, pero 5:50 de la mañana Shachrit. ¿Sí? Terminado Shachrit, vamos a hacer Akafot. 7 vueltas. Oshanot, perdón. Y después de las 7 vueltas, que ahorita me voy a meter al número 7, por cierto. Y qué bueno que está aquí mi amigo, que es todo un entendedor de estos temas, pero mi tocayo aparte. Terminando, vamos a salir con la Arabá y vamos a azotar la Arabá, vamos a hacer la jabatá de la Arabá. ¿Y la Arabá qué? Entonces, ¿Por qué la Arabá merece este protagonismo? Entonces, si nos ponemos a estudiar cómo era el proceso de representa los labios, ¿no? además de que representa los labios, y también tiene que ver, pero si acuérdense que todo lo que nosotros hacemos, toda la parte ritual de toda esta noche, es simplemente una simulación o una emulación de lo que sucedía en el Bet HaMikdash, ¿sí? En el Bet HaMikdash las 7 vueltas, ¿saben cómo se daban? Las Oshanot se hacían con Arabá exclusivamente, sin Lulav, sin Etrog, sin Hadas. ¿Qué tanto rollo con la Arabá? ¿Acaso no es la Arabá la más chafa de los 4 mini? Aquí entrenos. Vea, aparte de que siempre, cada año vienen... Más. Cada año vienen más malas, vienen con humedad y son las primeras que se secan y es este famoso midrash, seguramente lo han escuchado un montón de veces. El etrog representa, tiene buen olor y buen sabor. Que no tiene buen sabor aquí entre los, pero sabe. ¿Sí? El etrog tiene buen olor y buen sabor. ¿A qué representa? A aquellos que tienen buenas acciones y aquellos que tienen Torah, aquellos que poseen Torah y aquellos que poseen buenas acciones. Eso representa el corazón. Y también al corazón. Y el lulav representa la columna vertebral, pero en la onda del aroma y el sabor, ¿a qué representa? No huele. Entonces ya valió el midrash. No, es famoso este rollo. No, la arabá no tiene aroma ni sabor. ¿Sí? ¿El lulav tiene sabor? ¿Quién es el valiente que va a morder un lulav? No, sí, no. En realidad la idea es que el lulav es de la palma de dátil y... Sí. 30 está bien para hacerla. Sí, está perfecto, Sí, perfecto. para- Dos, hasta 20. Voy Sí. por las arabot que faltan. Repartimos, ¿no? Sí, perfecto. Sí. 20, 25, deja ver las arabot. Sí. Entonces, bueno, el lulav tiene sabor, pero no tiene olor. Y el hadas tiene olor, son buenas acciones y no tiene Torah. Y la arabá no tiene ni lo uno ni lo otro. ¿Y por qué le dedicamos toda una noche tan especial y tan poderosa a la arabá? ¿Por qué en el Bet HaMikdash decían, no, esta noche olvídate de las Oshanot con el etrog y con el lulav y con el hadas, quítamelos, no quiero verlos, solo quiero la arabá? De hecho, en la Mishnah, en Masejet Sukkah, cuenta que conseguían unas arabot largas y las paraban en el costado del Mizbeach y era alrededor del Mizbeach que hacían las vueltas y etc. Pues precisamente porque la arabá es neutra, porque la arabá representa la lucha. Porque venimos de las fiestas espirituales de la mente y de la cabeza y de las fiestas espirituales del cuerpo. Sí, pero ahorita vamos a salir de la época de fiestas con un dictamen de un año. Lamento decírselos, pero si te pasas todo el año en lo espiritual y en la cabeza y en la reflexión, no vas a lograr nada ese año. Y si te la pasas todo el año actuando y actuando físicamente, pero no estás aquí en la cabeza, tampoco vas a lograr nada realmente ese año. Tal vez logres muchas acciones, pero no vas a lograr nada sustancial. ¿Por qué culminamos las fiestas con la arabá? Porque la realidad a la que tenemos que aspirar es la de la arabá. ¿Qué soy? Realmente no soy. Lucho. Malhut. David Amelech. Oshana Rabá. Síntesis. Arabá. Lucho. No es de que no eres nada, eres una dualidad. Exacto. Pero si tengo una dualidad, no soy ni el uno ni el otro. ¿Soy acción? Perdón. ¿Soy acción o soy pensamiento? ¿Soy tzadik o soy rasha? Soy ambos. No soy ni uno ni el otro. No me puedes encasillar aquí o aquí, porque dependiendo de la situación, a lo largo del año actuaré de esta forma o actuaré de la otra forma. Y la última, para cerrar.
Por ahí también el etrog representa el corazón y el ulav representa a la columna y el hadas representa a los ojos y la araba representa A la boca. a la boca. ¿Qué tiene que ver la boca? Por la boca muere. Además, pues fíjense bien que en la Kabbalah existe este concepto de machshavá, dibur y maaseh. ¿Sí? Pensamiento, habla y acción física. La mahashabá es el pensamiento, es completamente etéreo, no es tangible. La acción es 100% tangible, pero la palabra es la manifestación del pensamiento en la realidad física, pero todavía no alcanza a convertirse en una acción. El Benoni, siempre en el carril del medio. Entendamos la importancia del carril del medio, de la lucha, del Benoni, de Hoshana Rabbah, del Arabá, de la Vida Melech y del Malhut. Hasta aquí. Hazak Baruch.